Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Chávez. Bienvenidos a este evento, a un evento más de Cadena de Suministro. Cadena de Suministro que es un portal enfocado a preservar, difundir, incrementar, proponer y todo aquello positivo que ustedes quieran considerar acerca de la gestión de cadena de suministro y más allá de eso aún todavía pues en desarrollar mejores profesionales a través de este pequeño espacio que compartimos con ustedes algunos conocimientos, algunas vivencias, muchas experiencias. Ya algunos tenemos bastantes años trabajando en esto. Sean bienvenidos todos. Tenemos ya a algunas personas aquí conectadas que no podemos mencionar a todos, pero le damos la bienvenida sobre todo a la gente de GPL que está en un salón, entiendo, en donde están participando varios colaboradores. Uno de los grandes beneficios que nos da la tecnología es eso, poder compartir a distancia y poder hacer sesiones donde participen más sin tanto restricción de tiempo y tantos problemas de ubicación física, logística. ¿Ok? Entrando en materia, hoy vamos a tocar el tema de incrementando la precisión de tus inventarios. Incrementando la precisión de tus inventarios suena muy ambicioso, sin embargo estamos convencidos de que es algo que es muy factible de hacer y que colaborando juntos pues podemos hacer que esa flecha que muchas veces está tendida o a veces está hacia abajo cambie hacia arriba. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir un poquito acerca de mí para que sepan también, bueno, quién es el que le está hablando, quién es el que tiene el honor, el privilegio de hoy compartir con ustedes. Mi nombre es José Luis Chávez Salazar. Yo soy ingeniero industrial egresado de UPIXA, con una especialidad en administración de la producción. Y bueno, ya tengo algunos añitos trabajando en esto de la cadena de suministro, aproximadamente 25 años ya como profesional graduado. Y en esos años he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los eslabones de la cadena, desde las compras, desde el abastecimiento de las materias primas, hasta la puesta de producto en punto de venta y aún más la logística inversa. He tenido la fortuna de colaborar en empresas globales, transnacionales, como Procter & Gamble, como Kraft, como Ferrero, como Osram, a niveles ya de gerencia, y también he tenido la oportunidad de participar con operadores logísticos a nivel de gerente y director en empresas como CIMAG, en empresas como TMM y en empresas como Grupo Porteo en algún momento, y también he tenido la oportunidad de prestar algunos servicios de manera independiente para algunos 3PLs. Entonces, pues ya puedo decir que conozco un poquito de este tema, sobre todo en lo que se refiere a productos de manufacturados o de consumo, sin que ello implique que no conozca las partes de high-tech, de farma, de automotriz, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, ya hablamos bastantito de mí, ya saben un poco de toda la mentira que les dije de mí. Habría que preguntarle a los que trabajaron conmigo o los con los que he tenido mucho el gusto y el honor de compartir espacio con ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy básicamente tenemos un programa que no es programa como tal, pero son sí los puntos que queremos cubrir. ¿A qué me refiero con que no es programa? No quiere decir que vamos a ir uno por uno. Quiere decir que al final vamos a tener las bases que nos permitan tener conceptos y definiciones de control de inventarios, impactos financieros, comerciales y de negocio por la mala precisión de inventarios, es decir, cómo nos afectan. Vamos a tener también el conocimiento de algunas técnicas y buenas prácticas para el control de inventarios, y vamos a tener también, esto ya en la sesión del jueves, algunos ejercicios prácticos. Hoy vamos a llegar hasta tocar los temas un poquitito antes de herramientas de tecnología. Vamos a dejar ese tema y el de una de las prácticas para mejora continua y resolución de problemas para el jueves, así como ejercicios prácticos básicamente en ejemplo de layout y en lo que es la construcción de un ABC y un poquito de la planeación de la toma de un inventario físico. ¿Ok? De tal manera que cuando nosotros concluyamos estas dos sesiones, pues ustedes lo que puedan decir es, ok, ya entiendo.
ya entiendo mejor este tema, ya tengo algunas bases, aunque ya venía preparado o quizás venía en cero, estoy incrementando mi conocimiento acerca del tema. ¿Ok? Bueno, lo primero que debemos de saber es qué pasa cuando hay diferencias de inventario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa usualmente es que todos se suben al ring, ¿sí? Todos se suben al ring, se sube al ring la gente de finanzas, se sube al ring la parte de ventas, se sube al ring la gente de almacén, se sube al ring la parte de producción, todos se suben. Y todos se suben en una batalla que usualmente no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque se enfoca básicamente en quién tiene la culpa, quién no hizo, quién no trabajó, quién X, por qué tenemos problema con el cliente, por qué hay un problema en el costo, por qué se subió el gasto, pero no nos enfocamos en resolverlo. En esta sesión lo que estamos proponiendo es contar con algunas herramientas que nos permitan, número uno, no llegar a ese punto de confrontación. Y número dos, que cambiemos un poco o un mucho el alcance en, ¿saben qué? Yo, el de inventarios, levanto la manita y propongo, vamos a resolver el tema para evitar que se vuelva a repetir. Siempre debe de haber responsables, es cierto, pero siempre lo más importante de saber dónde están las responsabilidades es tomar acción para resolver el problema. Y ese es el enfoque, ese es el espíritu que le damos básicamente al tema del control de inventarios. ¿Ok? ¿Por qué es importante el control de los inventarios? ¿Será para evitar confrontaciones? ¿Será para evitar estos choques entre áreas y que todos seamos amigos? Sí, la verdad es que a todos nos gusta trabajar en un ambiente cordial, ameno y de colaboración. Sin embargo, siendo muy metalizados, siendo muy empresa, que a final de cuentas las empresas son un negocio, ya sea que produzcan y sean dueños de los bienes o que den servicios de almacén, de distribución y de todo lo demás que ustedes quieran, para todos es importante tener un buen control de inventarios. Incluso cuando somos prestadores de servicio, aparentemente el inventario no es nuestro. Sin embargo, si se daña por causas imputables a nosotros, si se pierde por causas imputables a nosotros, pues quien termina pagando es nuestra empresa. El caso es que hay una afectación económica y fuerte. Casi todos en los almacenes estamos súper preocupados por el manejo físico. Y eso es muy importante porque hay que preservar la integridad del producto. Sin embargo, no todo es el manejo físico. También debe de haber un control del inventario o control de las existencias. De tal manera que si nosotros tenemos un control del inventario y un buen manejo físico sumados, usualmente lo que vamos a tener es uno de esos resultados. ¿Cuáles son? Si yo tengo una buena mezcla, voy a tener en mi resultado simple y sencillamente una cosa, que es esta: beneficios. Si yo no lo hago bien, puede ser que tenga costos elevados, aunque de buenos servicios. Y si lo hago mal, pues voy a tener riesgos. ¿Riesgos de qué tamaño? Riesgos de dañar producto, riesgos de no saber dónde está el producto, riesgos de no surtir los pedidos a tiempo, riesgos de que la gente tenga un accidente, riesgos de todo tipo, proporcionalmente a qué tan malo o a qué no tan bueno sea mi manejo físico y mi control. A lo largo de la sesión vamos a ir entendiendo por qué es que decimos que incluso un mal control de inventario se convierte en un riesgo de seguridad. ¿Ok? Para reforzar un poquito esto, déjenme contarles una historia de una compañía que, bueno, es ficticia, pero yo estoy seguro que seguramente hay muchas por allá, valga la redundancia, que vivieron situaciones similares. Todos conocemos a nuestro super Chicharito. Fíjense ustedes que cuando el Chicharito era ídolo de Sudáfrica y todo eso, y todos apostábamos que iba a ser la estrella de nuestra selección nacional que nos iba a llevar al Mundial, hubo una empresa
que se esforzó y desarrolló unos muñequitos del Chicharito, con el SKU-14 como su número. El muñequito del Chicharito de la selección nacional se produjo con un excelente esfuerzo de producción, donde costaba 25 pesos, y teníamos gastos promocionales para su venta y estas cosas para que los niños vayan y se lo pidan al papá, de 15 pesos y un precio de venta de 100. Es decir, que traíamos por allí una utilidad de 60 pesos. En el inventario del corte de septiembre teníamos pedidos que demandaban este muñequito. Nada más que lamentablemente cuando nos pidieron, pues había en teoría 100,000 piezas y nada más encontramos 80,000. ¿Y qué creen? Pues hubo una diferencia de 20,000. Teniendo una pérdida en costo aparente de 800,000 pesos, pero lo más grave, como no pudimos vender el producto, dejamos de colocar 2 millones de pesos de venta. Pero pues por ahí alguien dijo, mira, no hay problema, el Chicharito al ratito nos va a faltar inventario, lo vamos a encontrar y lo vamos a poder vender. Y todo padre, ¿no? Pues aparentemente pues no hay problema con la diferencia. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? Pues simple y sencillamente que se nos vino la debacle. Nuestro superestrella, simple y sencillamente en octubre, no queríamos ni verlo. No queríamos ni verlo porque había fallado un penalti, porque estaba jugando muy mal y demás. Y luego viene el fabuloso partido contra Costa Rica, perdón por la fábula futbolera, pero creo que a todos mundos le gusta el fútbol, entonces pues estamos aprovechando por ese lado. Y de repente vemos una foto que nunca se nos va a olvidar, ¿no? Vemos al Super Chicharito dándole gracias a los Estados Unidos de que nos salvó y vamos al repechaje del Mundial. ¿Y qué creen que pasó? Pues simple y sencillamente lo que pasó es que nadie quiere un muñeco del Chicharito, o a lo mejor alguno que otro despistado para hacerle brujería, vudú y demás. Es decir, la empresa sí recuperó su diferencia en costo. ¿Por qué? Porque encontró las 20,000 piezas, pues ahí está, ¿no? El inventario sigue valiendo, pero ¿qué creen? La pérdida en venta, pues aquí fue cero, pero no se neteó los 2 millones de pesos que habíamos perdido. Es decir, que hubo una pérdida, una afectación de 2 millones de pesos, todo porque perdimos por ahí un par de pares de muñecos del Chicharito. Eso, aunque en este caso todos los personajes son ficticios, se da en el mundo real y se da más de lo que creemos, ¿ok? Entonces, a fin de que podamos nosotros no presentarnos en estas situaciones, pues lo que vamos a hacer es tratar de incrementar bastantito todos nuestros conocimientos acerca del inventario. Y la primera pregunta sería, pues, ¿qué es un inventario? La manera más coloquial de verlo, la más sencilla, la más tranquila de platicarlo, es que el inventario son el conjunto de cosas que tengo en un espacio físico que pertenecen al negocio. Algunas se venden y otras se usan. ¿Sí? Así de simple. Si yo voy a un almacén, hay un inventario de producto que se comercializa y hay un inventario de cosas que no se comercializan, pero se utilizan para dar el servicio o para producir un cambio en el producto. A final de cuentas, siguen siendo inventario. Dentro de las empresas que producen, que manufacturan o que comercializan o que prestan los servicios, encontramos básicamente 3 tipos de inventarios: los que son de materias primas, aquí voy a incluir también a los materiales de empaque, materiales en proceso, es decir, que están en las líneas o en los procesos de producción, y por último, los productos terminados, que son aquellos que la empresa entrega para recibir un ingreso a cambio de. Entonces, con estos materiales, con estos inventarios, tenemos básicamente contemplado todo lo que la empresa utiliza para llevar a cabo su negocio, ¿sí? Algo que es determinante es que todo esto puede ser expresado en términos monetarios, es decir, todo esto es dinero, y mucho, usualmente, y todo ese dinero está reflejado en nuestros almacenes. Es decir, la empresa pone en nuestras manos, en las manos de quienes controlamos el inventario
o quienes lo movemos, está poniendo a nuestra disposición, está poniendo a nuestro servicio una enorme parte del capital de la compañía para hacer negocio. Está confiando en nosotros, ¿ok? Entonces, vamos trabajando básicamente con todos estos activos para hacer dinero, ¿ok? Y como el dinero a veces cuesta, es como en los bancos cuando tenemos una comisión por tener el dinero ahí, pues también es importante saber cuánto cuesta mantener ese inventario. Muchos piensan que nada más es pues lo que vale el producto, muchos piensan que es lo que vale el almacén, muchos otros piensan que es los costos directos e indirectos de la operación del almacén. Sin embargo, existen varios elementos. Aquí colocamos algunos de los más representativos que además, déjenme decirles, que pueden llegar a representar a veces hasta el 30% del precio de adquisición del inventario, dependiendo del tipo de producto que manejemos. Obviamente, si yo estoy manejando diamantes, pues el costo del inventario va a ser mucho menor mantenerlo que lo que cuesta el producto en sí. Pero imagínense que manejo artículos de plástico, tipo de esos de Tupperware, Rubbermaid, todo esto, pues resulta ser que no es tan caro el producto respecto a lo que cuesta mantenerse. Eso lo hace que todavía sea más necesario tener un buen manejo de los costos. Empezamos porque hay un costo de inspección, de recibir el producto, de asegurar que estamos recibiendo lo que debemos de recibir y en las condiciones que lo debemos de recibir. Eso usualmente es visual en la mayoría de las empresas, pero podría requerir que hiciéramos algún proceso de análisis físico-químico que nos permita determinar que el producto es el que requerimos, o que hay un proceso de conservación, por ejemplo, en el caso de los productos fríos. ¿Ok? Todo esto es importante. El almacenaje, el costo de almacenaje es en sí lo que me cuesta la instalación física donde guardo yo todo mi inventario. ¿Ok? Y posteriormente también tengo un costo del manejo, es decir, de ponerlo de un lugar a otro, de reacomodarlo, de fíjate que este no iba aquí. Tengo un costo más de intereses que se generan porque si yo ese valor lo tuviera en el banco o a lo mejor tengo un préstamo para poder seguir teniendo el inventario, pues los intereses no son de gratis, cuestan. Y tengo un costo de obsolescencia por aquellos productos como los del Chicharito que ya nadie va a comprar, aunque ojalá y después el señor se reponga y se vendan muchos sus muñecos, pero de momento nadie quiere nada. Un costo de depreciación de los activos y del mismo producto, porque no es lo mismo un producto cuando es innovador, venderlo hoy, que venderlo dentro de un año cuando ya toda la competencia, 20 competidores sacaron el mismo producto. Y por último también hay un tema de seguros, y podríamos encontrar más. ¿Seguros de qué? Pues el seguro que me cuesta proteger mi mercancía en caso de un siniestro. Todo eso suma en forma de costos directos o costos indirectos por mantener el inventario. ¿Ok? Bueno, y después de ahí, entonces, ¿cómo hago para poder controlar esto? ¿Cómo determino qué tan bueno es mi control de inventarios? Bueno, la palabra clave se llama exactitud del inventario. Sin embargo, la exactitud del inventario me dice cómo estoy. Nada más. No me dice si estoy bien o estoy mal. Para saber si estoy bien o estoy mal, la empresa tiene que fijar un parámetro, un indicador, que usualmente se le llama confiabilidad del inventario. ¿Qué vamos a entender por la confiabilidad del inventario? Va a ser el grado de exactitud que yo puedo brindar contra el grado de exactitud que la compañía requiere. Me explico. Si la empresa requiere un 95% de inventario, de exactitud de inventario, pero yo estoy en el 90%, híjole, pues entonces realmente me estoy quedando 5 puntos abajo, que esos 5 puntos realmente son como 10, y a lo mejor estoy nada más al 90% de lo que se requiere. Eso se puede hacer el ejercicio de forma matemática. Aquí estamos explicando el concepto. A final de cuentas es divido la exactitud requerida, perdón, la real entre la requerida, y eso me da mi grado de exactitud, mi grado de confiabilidad del inventario en términos de exactitud. Así de simple. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es?
¿Cómo mido la exactitud? Vamos a ver un pequeño ejercicio más adelante, pero lo que sí quiero dejar claro ahora es que cuando no hay una buena exactitud de inventario, pasan muchos efectos negativos. ¿Cuáles efectos negativos? Simple y sencillamente se pierden ventas, como en el caso de lo del Chicharito, porque ya no van a regresar las ventas. Se generan obsoletos. Además de esas ventas que perdí, ahora tengo que guardar ese producto que tiene un costo que me cuesta mantenerlo y pues hasta que alguien decida qué hacer con él. El valor del inventario se ve afectado porque pues yo tengo el costo de este producto que realmente ya no me genera nada y mi utilidad pues obviamente va a bajar. Se genera una errónea planeación de compras y ventas. En el caso en que yo paso un reporte incorrecto, como en el que aparecíamos ahí de que no aparecía el inventario, alguien pudo haber tomado la decisión, pues manden a hacer más y nuestro problema sería más grave todavía. Y se pierde credibilidad con los clientes, proveedores y en general en la corporación. Nuestro gerente de ventas ya no sabe si ofrecer o no el pedido. Los clientes dicen que le quedamos mal, que le prometimos y él a su vez prometió. Los proveedores les pedimos, pero luego les decimos que siempre ya no. Nos generamos una serie de inconsistencias que nos llevan a ser poco confiables y perder nuestra credibilidad. Y todo eso va a afectar irremediablemente los resultados del negocio. Es decir, le va a pegar a la utilidad. ¿Ok? Bueno, ¿y qué hacemos después de esto? Bueno, pues lo primero es saber cómo medimos esa exactitud. Porque ya hablamos de exactitud en general, pero ¿cómo la voy a medir yo? Las formas más comunes de medirlo es a nivel de SKU, es decir, simple y sencillamente llevo número de registros correctos de un SKU, es decir, no tuve diferencia. Del inventario del código 14 había 100 en teórico, 100 en físico. Bueno, tengo 100% de confiabilidad a nivel de ese SKU. Si tengo 100 SKUs y de esos 90 estuvieron bien y 10 mal, pues tengo un 90% de precisión a nivel de SKU. Sin embargo, aquí las medidas tienen una pequeña trampa. ¿Qué pasa si en un solo SKU tengo una diferencia del 40% respecto a los otros 99 en que no hay diferencia? Aparentemente mi exactitud es muy buena, sin embargo, si lo veo ya a nivel global, no es tan buena. Por eso es que se introducen otros indicadores. Yo aquí lo que recomiendo es que tengamos 3 o 4 indicadores de la exactitud y que me permitan tomar una fotografía completa y no que se sesguen a cómo quiero que se vea de bonito y cómo quiero que me felicite mi jefe, mi cliente, mi proveedor o quien ustedes quieran. ¿Ok? Tenemos para eso la exactitud neta, que no es otra cosa que la suma algebraica de las diferencias, de todas las diferencias de inventario, de todos los SKUs, entre el total de unidades en existencias. ¿Ok? Y eso me va a dar la diferencia, perdón, la exactitud neta que tenemos. Recomendación, si hacemos esto, hagámoslo siempre en unidades y en valores. Porque a veces las unidades son pocas, pero el valor es muy fuerte. O al revés, a veces el valor es poquito, pero son un mundo de unidades. Las dos cosas nos pueden meter en problemas, ¿no? Y la diferencia absoluta, que es muy dura en manera de medir, pero que va enfocada a lograr máxima eficiencia. Ahí lo que hago es sumo todas las diferencias positivas o negativas, es decir, menos 2 y más 2 es 4, así de simple, y lo divido entre el total de unidades en existencias, es decir, va a ser tan malo que lo tenga de menos como que lo tenga de más. Y de igual manera, lo recomendable es hacerlo en unidades y en valores. Si quiero ser muy estricto, bueno, pues lo voy a hacer también este ejercicio para cada SKU. Pero partamos de lo general siempre hacia lo particular. ¿Ok? En todos estos casos, la exactitud del inventario va a depender de la información oportuna y precisa sobre los movimientos. Es decir, un buen control de movimientos me va a llegar a tener buena precisión de los inventarios. Aquí no toqué en la exactitud el tema
de las ubicaciones físicas en el almacén, porque no es la forma genérica, pero sí es una buena herramienta que vamos a ver un poquito más adelante en el tema de inventarios cíclicos, en el cual lo que hacemos es que dependiendo de dónde esté el producto, califico también la exactitud o la precisión. Es decir, si hay 100 piezas del producto 1, pero deberían de estar en la posición del pasillo A, la posición 20 en el nivel 3, pero están en el 2, pues ya es tache en el concepto de ubicación. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Simple y sencillamente porque eso nos va a dar control operativo. Si bien no va a haber alguien de finanzas que viene y nos pega de gritos porque estamos reportando menos, sí va a haber un problema de servicio. Y recuerden que también lo que estamos haciendo es medir cómo impacta la parte de ventas. ¿Ok? Bueno, espero no estarme yendo muy rápido. De cualquier manera, al final podemos ver las preguntas, como bien comentaba David, y tenemos el tiempo que se requiera para esa tarea. Ok. Hablando de los movimientos, es importante saber que el control de las existencias se basa sobre algo que llamamos control transaccional. Y oyeron bien, transaccional, de transacción, no de tranza, que a veces se dan en algunos almacenes. ¿Qué es una transacción? Una transacción es el registro de un movimiento físico de producto en el almacén. Punto. Oye, si lo moví de la posición 1 a la posición 2, ¿es una transacción? Sí, deberíamos de generar un registro de cambio de ubicación y por tanto es una transacción dentro de las ubicaciones o quizá dentro de los almacenes. A veces no lo queremos ver así porque es una manera de hacerlo más cómodo. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Tenemos que ser mucho más exigentes hacia nosotros y si cualquier movimiento, cambio de ubicación, cambio de cantidad, estará generando una transacción de almacén. ¿Okay? Y si eso es una transacción, ¿qué es el control? Bueno, pues es el conjunto de transacciones, pero ordenado de una manera lógica, en función de un proceso operativo, es decir, cómo fluye mi proceso físico de movimientos. Es decir, no se vale que primero tengo la salida y luego las entradas, como en algunos almacenes pasa. ¿Sí? No se vale que todavía no llega el producto, pero yo ya le di entrada. Que yo sé que en ninguna de las empresas que están aquí representadas pasa, pero en algunas podría pasar, ¿no? Ese es el control de transacciones. Y usualmente para tener control de transacciones, utilizamos un sistema de transacciones. Ojo, el sistema no necesariamente tiene que ser un megasistema con pistolas de radiofrecuencia o con RFID o con control de voz y con un super WMS. Es un sistema que lleva los registros. Hace algunos años, no muchos, cuando yo me inicié en estos avatares de los inventarios y de la cadena de suministros, aunque no me lo crean, usaba Cardex. ¿Qué es un Cardex? Era un conjunto de tarjetas asociadas a un SKU, en las cuales se llevaba un registro manual de las entradas y salidas del inventario. Y créanme que se podían llegar a tener niveles de precisión muy buenos, aún sin todas las herramientas que tenemos hoy. Si tenemos hoy herramientas mejores, pues nuestro sistema tiene que ser todavía más confiable. Pero esto es una apreciación personal. Un excelente sistema tecnológico de control garantiza el 95% de la precisión de los registros, pero no controla al 5% que causa las desviaciones, es decir, la persona que lo está haciendo. Si yo no le pico bien, si escaneo un código que no es, si no hago el proceso, por muy automático que sea el sistema, no va a funcionar. O no va a funcionar de la manera óptima que esperamos que lo haga. Continuemos un poquito más. Hablaba del proceso. Para ponernos más o menos a tono, prácticamente todos los procesos donde hay un almacén, ya sea en planta o un centro de distribución o un subalmacén o un almacén de materias primas, lo que ustedes quieran, tiene 4 procesos básicos. ¿Cuáles son esos 4 procesos básicos? Los procesos básicos que estamos teniendo básicamente son que llego yo al almacén, no es cierto. Tengo un proceso de recibo en el cual están reflejadas todas las entradas. Tengo un proceso de almacenaje en el cual
asigno un espacio y una disponibilidad del inventario. Una vez que ya lo tengo acomodado y demás, por otro lado llegan pedidos, órdenes de surtido, órdenes de picking, órdenes de compra, como le queramos llamar, y a final de cuentas estos generan en un proceso que se llama surtido. Surto el producto en función de lo requerido para cada uno de los clientes que me hacen llegar, y por último hago un proceso de embarque, es decir, lo entrego a un medio de transporte o a una mano diferente. Por ejemplo, en el caso de un almacén de materia prima, el hecho de entregárselo a la planta estaría siendo el símil de entregarlo a un transporte, que se lo va a llevar y a lo mejor ya no me regresa nada, o podría tener una devolución, que por cierto la devolución formaría parte del proceso de recibo. Dentro de todo esto, en el almacén, obviamente, pues se dan algunos procesos de valor agregado, como etiquetados, como ensambles, subensambles, etcétera. Todos esos usualmente entran por un lado, algo pasa y salen del otro lado. Sin embargo, también tendríamos que es un recibo, un almacenaje, un surtido y un embarque. Es decir, aunque tú tengas subalmacenes dentro de tu almacén, el proceso es el mismo y por ende, por consecuencia y a fuerza, vas a tener que seguir los mismos lineamientos de control para que tus inventarios sean confiables y tus existencias estén muy bien controladitas. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces ya ahora conceptos básicos de transacciones y conceptos básicos de cómo llevo a cabo el proceso. ¿Ok? Vamos a entender un poquito más esta parte del proceso. Yo tengo en transacciones una cubetota, un contenedor enorme en donde se mezclan todas mis transacciones y ahí hay un flujo de entrada. Ese flujo de entrada pues me llega producto que puede requerir clave, lote, cantidad, estado, fecha de expedición, y tengo que confirmar un ingreso mediante una cifra de control de cuánto recibo, y tengo una captura de ubicación destino de a dónde voy a mandar el producto, y el sistema puede sugerir el almacenaje hasta aquí en la entrada. Y el sistema no necesariamente es uno de radiofrecuencia. El sistema puede ser un encargado de piso que controla las ubicaciones. ¿Ok? Tengo un flujo de almacenamiento que puede ser caótico, es decir, aunque suene fea la palabra, quiere decir que ocupo todos los espacios sin que haya una agrupación determinada del producto. Esto se puede hacer muy bien cuando tengo pocos productos, ¿sí?, en cuestión de movimiento, es decir, los movimientos no son tan dinámicos y los puedo controlar. Y pocos productos, más bien quise decir pocos SKUs. ¿Por qué? Porque ahí los voy acomodando. Y si no hay control de lotes, pues con más facilidad todavía. Se complica cuando manejo muchos SKUs, lotes, caducidades. El caótico usualmente requiere alguna herramienta de tecnología para el control. Puedo acomodarlos por familias, en un lado los shampoos, en otro lado los detergentes para manos, en otros los desodorantes, o si manejo chocolates y galletas, pues de un lado las galletas, de otro lado los chocolates, de un lado los chocolates caros, de otro lado los chocolates baratos, de un lado los amargos, de un lado los dulces, etcétera, ¿no? Tengo que tener la facilidad de generar consultas de inventario en este baldezote, por código, por ubicación, por estado, por lote. ¿Por qué? Porque esa información la va a estar requiriendo siempre nuestra área de control financiero y de ventas. Y tengo flujos de ajustes. Estos son como que un indeseable. Los ajustes, a final de cuentas, no deberían de causarme a mí ¿cómo llamarlo? No deberían de causarme una preocupación. Sin embargo, me preocupan porque cada que lo hago quiere decir que algo que está mal. ¿Debemos de tener la transacción? Sí, porque prácticamente cualquier almacén lo requiere. Debemos tener como ideal, casi utópico, pero como un ideal, el hecho de que no hagamos ajustes. Un ajuste es por algo que no sé en dónde queda y cómo va. Ese es mi punto de vista y creo que es muy apegado a la realidad. Y por último tenemos un flujo de salida que puede ser por PEPs, puede ser por webs, o sea, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas. FEFO, el primero en expirar es el primero que sale. Listas de surtido, ventas de promocionales, concentrados, todas las variables que ustedes se puedan imaginar, las podemos estar teniendo en estos temas, ¿ok?
Entonces, una vez que entendemos ya más a detalle estos conceptos, estas mediciones, podemos hablar más de cómo hago para incrementar mis existencias, cómo hago para que sea más controlable mi inventario, cómo hago para que la exactitud sea mejor. Bueno, como dirían los clásicos, pues vámonos a las bases, ¿no? Vámonos a las bases, y la primera base que hay que tener, como dirían los abuelitos, es el clásico: todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar, ¿no? Bueno, pues resulta ser que nuestro jarrito es nuestro espacio físico del almacén, y en este espacio físico del almacén estamos teniendo todo el control, de nuestro producto y todo cómo se está moviendo dentro del mismo. Es por eso que es importante, y estoy haciendo un poquito de cantinfló aquí porque lo quiero dejar muy claro, pues se los voy a poner así. Si ustedes saben dónde debe de ir cada cosa, es más fácil que la pongan ahí. Y esto se llama, pues, diseñando tu mejor layout. ¿Qué es un layout? Un layout no es más que una expresión, un croquis, diría algún conocido que tengo, de cómo está acomodado mi almacén. Sin embargo, esta definición, que es un tanto cuanto de mi autoría, creo que expresa de una forma así casi académica lo que es, ¿no? Yo lo defino como que es la expresión gráfica de la disposición lógica que se da a los artículos que conforman el inventario, tomando como base el área física asignada para tal propósito y el sistema de almacenamiento físico utilizado. Debe mostrar de forma clara y visual las áreas que cubre el proceso, así como el flujo de los productos, con lo cual tendremos los siguientes beneficios. Aquí estamos hablando de que vamos a poner en una expresión física, en un inventario físico, en una expresión gráfica, un inventario físico que nos va a permitir controlar todo lo que haya dentro de eso, ¿no? Y que si lo hacemos bien, vamos a tener beneficios. ¿Qué beneficios? Vamos a contar con un espacio delimitado para cada proceso, es decir, un área de surtido, un área de almacén, un área de embarque, un área de maquilas, un espacio para los consumibles, un espacio para los obsoletos, etcétera, ¿no? Voy a poder establecer prioridades de manejo del producto, los de más alta rotación al frente, los de mayor valor en un área confinada, los más ligeros arriba, o si hay que encontrar caducidades, pues los más viejos van abajo y los más nuevos van arriba. Puedo establecer prioridades en función de mi proceso. Voy a tener la posibilidad de llevar esa base referenciada, es decir, cada posición con una etiqueta, con un nombre, la puedo subir más fácil a un sistema automático. Si no tengo un layout definido en el plano, pues nunca lo voy a poder controlar en el sistema. Puedo establecer puntos básicos de control como puntos de verificación, como áreas de producto restringido, como puntos de chequeo o cateo, y puedo administrar también las capacidades físicas de la operación en base a requerimientos del proceso. Es decir, si mi layout tiene 2 puertas y quiero embarcar 40 pedidos al mismo tiempo, pues como que no se puede. O hago más grande el área, o controlo los pedidos, o amplío los horarios, que ahí sí se puede hacer, o incremento mi capacidad de carga. Todo eso lo puedo llegar a hacer si tengo un buen control de mi layout. ¿Ok? Y algo que me facilita mucho, necesito básicamente explicarle al personal cómo se debe de mover en el almacén y él va a saber ir. Yo le puedo decir, está en el pasillo A en la posición 25, en el nivel 3, en la tarima de atrás. A decirle, está por allá donde se quedaron los inflables, o está por allá donde el otro día platicamos, o está en X lugar, ¿no? Es decir, el layout sí es la expresión gráfica, pero está lógicamente referenciada y etiquetada cada una de las áreas. Podemos también tener mejores condiciones de seguridad patrimonial e industrial porque va a estar delimitado quién pasa, quién no pasa. Podemos contar con un control documental que refleje el paso del producto por el almacén, es decir, en el área de recibo estarán las notas de entrada,
el almacén está por otro lado. Podemos llevar también varios otros puntos en los que estamos trabajando únicamente con el control físico del espacio. Podemos referenciar nuestro control de los documentos y de los registros que estamos teniendo en ese layout. Ok. Bueno, podemos continuar a un punto más que hay que considerar en el tema de layout, que es básicamente el siguiente. Cuando tenemos una serie de áreas, es conveniente determinar qué tan cerca deban de estar unas de otras. Esto va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer el jueves, pero básicamente la sugerencia es que listemos, hacer una lista completita de todas las áreas que componen nuestro almacén, referenciando los espacios, tanto en una lista descendente como una de izquierda a derecha, y en estos cuadritos lo que estaríamos colocando es la importancia que tienen para estar juntas. Es decir, qué tan importante es que el área de baterías esté cerca de la venta de mostrador, o que el área de recibo esté cerca del área de devoluciones. Eso lo va a definir cada uno de nosotros. Aquí básicamente esta tablita nos permite establecer ciertas prioridades, y la conclusión del ejercicio la vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ok? Sin embargo, lo que sí vamos a ver ya que es importante es ¿cómo hago para hacer un layout? Bueno, pues para hacer un buen layout, lo primero que necesitamos es tener el levantamiento físico de nuestra área. Es decir, a veces parece increíble, pero no tenemos el plano de la bodega. Se lo quedó el arrendador, nunca nos lo dio, viene de años, etcétera. Hay que conseguirlo. Y si no lo consigo, hay que hacer un levantamiento de las dimensiones de mi bodega y de las áreas, indicando restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Por la calle de atrás no entran trailers, entonces no podría ser la de recibo. Oye, aquí esta área es más chaparrita, tengo 14 metros, pero en este espacio únicamente tengo 8. ¿Qué voy a ubicar ahí? Todo ese tipo de transacciones. O ¿dónde están los hidrantes? No puedo tapar hidrantes. O ahora aquí es la salida de emergencia, no puedo pasar por ahí. O fíjate que un requerimiento son las líneas sanitarias. Todo eso lo debo de tener bien identificado, porque a final de cuentas va a incidir en cómo está diseñado mi layout. Luego necesito hacer una clasificación a veces de los productos, que lo vamos a mencionar la mecánica en un momento, cómo se hace esa tarea. ¿Okay? Y también tengo que tener identificadas las áreas por proceso. Es decir, ya que tengo definido todo y cómo va a quedar, así sea actual o futuro, debo de tener marcada cada área. ¿Qué se hace ahí? Aquí se recibe, no se embarca. O si es multifuncional de recibo y embarque porque tengo una cortina, tener también esa dualidad ya considerada en el almacenaje. En el almacenaje también vamos a tener la necesidad de ubicar cada pasillo, cada posición, con una etiqueta, con un letrero grande, con una forma que sea fácil de leer y visible, que nos llame la atención. ¿Ok? Debo de considerar áreas que no son propias en sí del almacenaje, pero que existen conmigo, como qué, como el lugar donde hago maquilas, como el área de los montacargas, como si tengo un cuarto de bombas que controla las bombas del sistema contra incendios, o las bombas del agua del servicio, o los tableros de control eléctrico. Todo lo que sea parte que esté en mi edificio debe estar considerado para ser respetado y incluido en el flujo del proceso. Los productos a almacenarse en el área de picking, que a veces algunos los conocen como activo, deben de ser asignados en forma fija. Esto no es una cosa intransigente ni es algo que no se pueda modificar, pero la práctica nos ha llevado que es la mejor manera, por lo menos hasta el momento, el tener etiquetas fijas, productos fijos, aunque se estén actualizando periódicamente, para los productos que se surten en menores cantidades, y para los altos pues podemos tener las posiciones de pallet controlado normalmente. Ok, el mismo proceso hay que realizarlo para subáreas. Ejemplo, si tengo un área de picking, pues en el área de picking tengo que hacer el ejercicio de layout de picking. Y si tengo un área de dañados, pues hay que hacer el ejercicio. Y si tengo un área de obsoletos, también. Y si tengo un área de armados promocionales, también.
Todas las áreas deben de estar identificadas con su nombre. Si es un pasillo, el pasillo A. Si es el área de maquilas, área de maquilas. Si es la posición A52, pues es la A52. Todo esto debe de considerarse. Y algo muy importante, en los almacenes trabaja gente. Y la gente, como yo, como ustedes, como muchos, tienen varios defectos. Uno de ellos es que comen, tienen necesidades fisiológicas, y yo espero que eso nunca cambie. Y como espero que eso nunca cambie en mis layouts, siempre va a haber un espacio definido para que la gente tenga servicios sanitarios, un espacio definido para que la gente vaya y coma, y un espacio definido, sí, aunque no lo crean, de descanso, porque el tipo de trabajo es estresante, y cuando te estresas y te agotas, usualmente tus errores son mayores. Recomendación de mi parte hacia todas las personas es que podamos tener una claridad perfecta de que trabajan personas. Esa consideración es muy importante. Va muy ligada aquí, porque mientras menos se equivoque la gente por fatiga, va a ser mejor impresión. Una. Y dos, mientras más contenta esté la gente, menos va a estar ideando cómo fastidia al jefe o a la empresa haciendo lo que no debe hacer, y va a estar preocupada por trabajar bien para que todo esto funcione. ¿Ok? Bueno, hablando del personal, tocamos ese tema tan importante, al menos en mi trayectoria me ha demostrado que es básico utilizar esto de buena manera. Vamos a partir, ya tenemos lo físico, ahora, ¿quién lo mueve? Pues lo mueve gente. ¿Y cómo voy a saber a quién pongo? Bueno, estoy haciendo una serie de recomendaciones, 10 pasos, que el primero es determina las actividades principales. ¿Qué es lo que se hace en tu almacén? Enlístatelo. Se recibe, se emplaya, se acomoda, se lleva a la posición, se confirma con la pistola de radiofrecuencia o se pone en un Cardex, o se etiqueta de ubicación. ¿Qué es lo que hago? Voy, hago picking, lo saco, reacomodo, reempaco. ¿Qué hago? Todas esas actividades hay que ponerlas. Emplayado, surtido, armado de pallet, etiquetado, acomodo, reacomodo, que está pésimo que hagamos reacomodos porque hay que hacerlo bien en la primera, pero todas las actividades que se me ocurran, todas las voy a poner: verificado, auditado, revisión de auditoría al chofer, todo lo que sea. Y hay que agruparlas. ¿Cómo las agrupo? Las agrupo en función del tipo de actividad, es decir, las de recibo, las de almacenaje, las de surtido, las de embarque, pero también las que requieren uso de equipo, por ejemplo montacargas, patín eléctrico, las que requieren sistemas de control, escáneres, etiquetados de radiofrecuencia, registros, captura. Todo eso lo tengo que agrupar, y tengo que agruparlos de tal manera que por similitudes posteriormente llegue yo a describir un puesto. Es decir, voy a generar el puesto que se llama montacarguista, pero no por ser montacarguista nada más va a operar el montacargas. Recibe, verifica, traslada, sube, ubica y confirma inventario de recibo. Y luego toma, traslada, surte, identifica, lleva área y hace proceso de carga para la salida. En función de eso voy a agruparlos. Lo clásico es que tenga por lo menos las posiciones de almacenista, montacarguista, verificadores, quizá capturistas y supervisores. Se llamen así o se llamen como en algunos lados les dicen material handlers, así muy en inglés, o piqueador, o coordinador, o inventarista, o lo que ustedes quieran llamar. Es importante que los tengamos separados. Y en el tema de los inventarios, todos son inventaristas, pero hay quienes cuentan, quienes registran, quienes controlan, quienes supervisan y quienes tienen la administración completa del proceso. Es importante que tengamos esas definiciones y que tengamos claro qué hace cada uno. Eso nos va a ayudar muchísimo también a que, ¿por qué no le etiquetaste? Es que no sabía que yo lo tenía que hacer. Parece ridículo, pero a veces pasa, ¿no? A veces en diferencias de inventarios muy grandes, ¿y cuál fue la diferencia? Es que no lo capturaron. Oye, ¿y por qué no lo capturaron? Es que no dijimos quién lo capturara, ¿no?
así de simple. Y con esta descripción de puesto y definiendo las características que se requieran para cada uno, por ejemplo, yo en lo personal no sirvo para montacarguear porque soy muy malo para manejar en reversa, entonces un contrabalanceado y lo demás no se me da, entonces pues no tengo la característica para eso. Habrá que ver que tenga habilidades de manejo de equipo, habilidades de control, habilidades físicas. No voy a poner a un chico de 50 kilos a cargar cajas de 28 porque se me va a morir, pero a lo mejor es excelente verificando. Las características me van a definir el perfil del puesto y qué es lo que tengo que buscar en la gente para que sea la más apropiada. Ejemplo, un verificador que no tiene buena habilidad matemática no es tan deseable, con todo y que use calculadora, porque a veces te equivocas al picarle y el sentido común que tienes por el buen manejo de la aritmética te permite identificar esto, dimensionar una tarima también, pero si no tienes las habilidades, no te decepciones. La mayoría de todo se puede aprender. ¿Nos cuesta más trabajo? Sí, pero se puede aprender. Yo no he aprendido a usar el montacargas porque no me he decidido, y a estas alturas del partido, creo que no me voy a decidir a hacerlo, ¿no? Hacemos un inventario de habilidades luego de nuestro equipo a nivel individual y vemos, a ver, fulanito es bueno en esto, sultanito es pero súper bueno, Pedrito es muy bueno y es rapidísimo con el montacargas, pero no es bueno cuantificando cajas. Bueno, pues no lo pongas de verificador, mándalo de montacarguista, o al revés, ¿no? Y ya que tenemos esas habilidades y lo requerido, hagamos un comparativo y desarrollemos algo que se conoce como preparar una detección de necesidades de capacitación. Ahí, perdón, la letra S no va, debe de estar una C, es detección de necesidades de capacitación. Con ellas elaboramos un plan de capacitación y hacemos, ojo, sí, un plan personalizado de carrera de la gente. Oye, ¿cómo plan de almacenista a inventarista? Sí, ¿por qué no? No hay nada más motivante que saber que puedes crecer un poco en tu puesto. No hay nada más satisfactorio que ir creciendo en tu puesto. Entonces, apuéstale, capacítalos y verás que te ahorras una lana en procesos, te ahorras una lana en temas de capacitación más profunda de gente que llega de afuera, te ahorras una lana en el proceso de reclutamiento, te ahorras una lana en el costo de estar dando altas, bajas, explicaciones y demás, si tienes primero a tu equipo bien trabajado. Yo te lo recomiendo y te lo firmo con sangre. Si lo haces, te va a funcionar. ¿Ok? Y vámonos un poquito al tema de utilizando el equipo más adecuado. Todo el mundo esperaba aquí ver montacargas y radiofrecuencia. No. El equipo más adecuado es trabajar en los procesos y en las herramientas más simples. Un montacargas súper moderno, claro que ayuda en el manejo físico, pero no nos incrementa la existencia si no hay puntos de control. Entonces, como partimos de lo más básico pensemos en que no tenemos sistema. No tenemos un megasistema de handheld, igual y nuestro sistema es de excelencia, no porque sea muy bueno, o más bien sí es bueno, pero está hecho en tablitas de Excel. ¿Qué vamos a necesitar? Pues formatos, donde se registre lo que pasa en piso. La handheld se llama Pedrito y su tabla, ¿no? O la terminal se llama Juanita y el control consecutivo y la verificación. Bueno, pues si tenemos esa situación, pues hagamos un buen formato, ¿no? Cuando nosotros queramos más adelante llevar toda esta información a sistemas automatizados, si nuestros formatos están bien hechos, va a ser mucho más fácil, ¿sí? ¿Qué características debe de tener un buen formato? Bueno, un buen formato, en primera instancia, debe de ser sencillo y de un solo uso. A veces por comodidad y por ahorrarnos 20 centavos, hacemos formatos multifuncionales, me sirven para el recibo, para el recomodo, para eso. Márcale el movimiento, ¿no? Ponle que esta fue entrada, la otra fue salida y el otro es un cambio de ubicación. El gran problema es que a veces el señor llegó, estaba preocupado porque lo cachó su esposa con la otra y en vez de ponerle salida le puso entrada. ¿Y qué creen?
ya lo capturaron así y ya se duplicó la diferencia, ¿no? Lo que no se registró de salida más una entrada en falso. Y nadie se da cuenta hasta que vota el faltante o hasta que tenemos ahí el producto que no se mueve. Entonces, hagámosla sencillitas, como los argentinos, y de un solo uso. Hagamos instrucciones y nombres de campos fáciles de leer. A veces los campos son así como que, súper largos y ponen ahí unos nombres bien raros, ¿no? En alguna ocasión yo tuve algún verificador que me decía, es que es el code. Y yo, ¿cuál es el code? Pues a alguien se le ocurrió para verse muy pocho ponerle code en vez de código, ¿no? Y pues era el code, y pues yo no entendía qué era el code hasta que me enseñó en la tablita. Si se llama código, en la empresa es el nombre, pues pónganle código. Si se llama clave, pónganle clave. Pongámosle instrucciones y nombres fáciles de leer. Formato de entrada. No le pongan documento especial para el registro de ingreso de mercancía al almacén. No, entradas, salidas, cambios de ubicación. Seamos más prácticos, ¿sí? Hay que reducir al máximo la escritura a solo los datos que se capturan en el sistema. Es decir, a veces, y créanme que lo viví, yo estuve en un lugar donde teníamos los formatos y había que anotar toda la descripción del producto, aparte del código. Nunca entendí por qué, pero a alguien se le ocurrió. El día que yo tuve la opción de poder eliminar eso, lo eliminé. ¿Saben cómo? Porque primero no lo podía quitar. Pues imprimiéndolo así. Manejábamos pocos códigos, como 100. Y pues hice el formatito donde ya venían los 100 códigos, ¿no? En otros casos puede ser más difícil, pero ese fue relativamente fácil. Y muchas veces son paradigmas que hay que romper, ¿no? Los campos deben de estar dispuestos de acuerdo al orden en que el personal recibe o surte los materiales. Es decir, si primero hay que anotar nombre del chofer, proveedor, número de referencia, pues que así venga, ¿no? Porque si no a veces viene todo y hasta el final nombre del chofer. Y le preguntas a la mitad del proceso, oye, ¿y quién es el chofer que te trae? Ah, pues no sé, no le he preguntado porque eso lo lleno al final. Empecemos en una secuencia lógica del proceso para el llenado del formato. ¿Ok? Y los formatos deben de concordar con la pantalla de captura para cuando ya la tengamos esta. Si no es una verdadera odisea, estar capturando de un lado de la pantalla arriba para el código que viene abajo y cuádralo y chécalo y luego saca la cifra de control a ver si el sistema está bien y me tardo 8 horas más de que si lo hubiera hecho todo a manita, ¿no? Recordemos que los sistemas cuando se automatizan son para mejorar el control, simplificar el proceso y hacernos más eficientes y productivos. Si no se cumple eso, tenemos un problema. ¿Ok? Hasta ahí vamos, yo considero bien, y vamos a entrar un poquito a los temas de bases para hacer un inventario físico. Este inventario físico, a final de cuentas, lo que hace es simple y sencillamente validar cuánto hay contra lo que dicen que debe de haber. Es decir, si el sistema dice que hay 1.000.000 de piezas de una mezcla de productos, yo voy y los cuento uno por uno para validar cuánto hay. Y tengo básicamente dos formas de validar un inventario físico, o dos formas de tomarlo, mejor dicho. Cuando hago un inventario físico total, el conocido wall to wall, que no es otra cosa, es que voy a contar todo lo que hay en el almacén, hasta la última pieza, esté donde esté. Cuando hago esto, usualmente, ¿qué requiero? Bueno, pues aparte de lo que requiero, algo que pasa es que requiero el almacén detenido. Es decir, ni se surten, ni se reciben, ni se mueven productos, ni se reacomodan, ni se etiquetan, nada. El almacén está quietecito para que la foto salga bien. Eso es una restricción, por eso es que lo hacen las empresas usualmente 1, 2, 3 veces al año, y aquellas super osadas y que tienen muchísimo control de esta toma, pues lo hacen una vez al mes y se acabó. ¿Es ventajoso? Sí, tiene ventajas, pero tiene desventajas como que participa el personal no capacitado. ¿Qué significa esto? Como hay que contar todo y nada más nos dieron 3 días, pues métete a los de finanzas, métete a los de maquilas, métete a los de recursos humanos, si algún virrey de marketing así muy nice quiere venir a conocer el producto, pues que venga.
y lo hacen, pero ¿qué creen? No conocen muy a detalle el producto, confunden un código con otro, aunque les hagas un manualito, es mucho más fácil el error humano, y te dan los primeros, segundos, terceros, cuartos y enésimos conteos, y casi casi de broma, a veces yo digo, al final ya terminamos con que vamos todos juntos a ver, y ese es el bueno, ¿no? Se llega a dar. Se cuenta con poco tiempo para la preparación, lo que les comentaba, tenemos 3 días para tomarlo y de esos 3 días uno es para acomodar, para que sea todo contable por toda la gente que no conoce. Y obvio está para que los que conocen sea más amigable su conteo. Hay que asegurar un corte de transacciones, es decir, que todo el último documento está capturado, que no se quede uno por ahí pendiente. Una de las malas prácticas que hacemos es que a veces, pues mira, lo recibo, lo dejo aquí y le pongo la etiqueta o la copia de la factura o la copia del recibo para que no se cuente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Se debe de hacer? No se debe de hacer. A veces no queda otra opción, es cierto, pero si no queda otra opción, tomemos las acciones preventivas. Bien identificado, comunicado, hagámoslo al inicio de la reunión de arranque del inventario para que todo esto se pueda componer de alguna manera, vamos a decirlo, transparente, aunque no es la palabra más exacta, porque usualmente cuando se hace eso, pues así como que lo escondemos, ¿no? No, mejor hagámoslo muy transparente. Si hay que bajarlo hasta este momento, pues lo bajo y se acabó. Usualmente, no nos resistimos a cuestionar un poquito más este tema, pero créanme que a veces decir no o decir sí, pero de esta manera nos resuelve mucho la vida, ¿ok? Se requieren recursos masivos. Tengo 4 montacargas y necesito 8, pues réntate otros, ¿no? La gente ya lo comentábamos, hay que llevarle comida a toda la gente porque pues un inventario sin comida no es inventario. Y pues ya le paramos y otro tantito para acá y ahora dónde comemos. Y es un almacén de alimentos, pero como el comedor es muy chiquito, pues vamos a comer en los pasillos. Hacemos todo lo que no debemos, ¿no? No existe prevención ni proceso de mejora. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las diferencias se detectan, 3, 6 meses o un año después de que pasó. ¿Por qué? Porque en el transcurso se fueron acumulando pequeñitas o había inventario y no me daba cuenta de la diferencia. Pero al final del año, pues sí, ya me doy cuenta. Y a ver, aclárate algo de enero cuando ya estamos en enero, pero del otro año, es una labor titánica, ¿sí? Una enorme ventaja es que lo hacen válido para la declaración fiscal que hacen las empresas. Entonces, eso sí, no nos vamos a quitar por lo menos uno al año, ¿ok? ¿Y cuál es el otro? El inventario cíclico. ¿Cómo vamos con el tema del inventario cíclico? El concepto es el mismo que el general, pero nada más que lo acoto a un solo segmento de qué? De ubicaciones, de productos, de tipos de productos. Los criterios yo los determino. Puedo decir que voy a contar todo el pasillo A y tengo 20 pasillos, los lunes cuento el A, los martes el B y así me voy, ¿no? El día 1 y demás. El caso es sí tener una trazabilidad y un programa de cómo voy a contar, qué conté y cómo lo voy trabajando. Requiere una alta coordinación de transacciones, sí, ¿por qué? Porque si yo empiezo a contar y resulta ser que no habían capturado una transacción, pues ya valió gorro porque ya conté de más. Si yo empiezo a contar y un despacho no se había capturado, pues también tengo un problema. Entonces, aquí ayudan mucho las herramientas de tecnología como las handheld, todo el sistema de radiofrecuencia que alimenta en línea, sí definitivamente ayuda mucho. Sin embargo, también es factible hacerlo sin esos recursos. Me va a dar también un uso eficiente del personal capacitado, es decir, voy a poner a los más duchos a contar cuando deben de contar. Ojo, contar no quiere decir que el departamento de inventarios va a ser el que cuente. Quiere decir que hay un grupo de gente que debe de contar, puede estar en el área del almacén, puede ser parte de mi equipo de inventarios, pero va a contar, porque no todo el tiempo tengo picos de cierre de mes que me impiden contar. Es aprovechar los recursos y hacer un programa también en función de la disponibilidad de ese personal capacitado. Me permite hacer detección y corrección de errores con regularidad. Yo creo que ese es el principal beneficio. La regué ayer, me di cuenta la semana que entra.
máximo. ¿Cuánto tengo que revisar? Una semana de trabajo. Permite la reducción de obsoletos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me voy a ir dando cuenta que no se mueve con la simple verificación constante. Puedo implementar otras cosas, pero esta me va a ayudar. Tengo pérdida mínima del tiempo operativo. ¿Por qué? Porque no es que pare 3 días para que cuenten. Yo sigo operando, sigo embarcando, sigo recibiendo, pero controlo, aíslo de una manera ese grupo o ese sector de ubicaciones o lo que tengo que hacer, y es por unas horas nada más. ¿Se incrementa la productividad? Definitivamente, porque si un producto está mal ubicado me doy cuenta de inmediato y lo puedo poner donde debe de ir, que es donde lo van a ir a buscar. ¿Se mejora el servicio al cliente? Desde luego, porque me doy cuenta más rápido de las diferencias y de esa manera puedo corregir antes de que el producto sea ordenado e incluso facturado. ¿Qué característica tiene? Que la mayoría de las empresas no le dan validez fiscal. Supe por ahí de 2 casos nada más que la empresa logró que incluso Hacienda le reconociera esto a través de sus auditores, obviamente. Pero se puede lograr cuando ya es muy avanzado. Y propicia la mejora constante del desempeño. ¿Cómo? Si identifico los errores, pues voy a poder ir tomando acciones para corregir los errores, 1. Y 2, para evitar que se estén produciendo de manera constante. ¿Cuáles son las bases para una correcta validación física? Prácticamente, ya sea que sea un conteo cíclico, ¿sí?, o uno de los otros, se requieren estas bases, pero nos vamos a enfocar a cuando hacemos un conteo cíclico. Requerimos una programación precisa y con claras prioridades de conteo. Para esto hay que definir grupos de control en base a qué. Hacer un ABC con valor, volumen, transacciones, piezas. Repito, vamos a ver un ejercicio, la sesión complementaria. Tenemos que establecer también un método de reorden. Cuando llega el inventario, ¿a qué nivel tengo yo que detonar un inventario físico? O hago un método de conteo libre. ¿Qué es eso? Yo te doy la lista porque no me sesga el ABC. Manejo 3 códigos y se mueven muy similares. Pues te asigno cuántas ubicaciones o cuántos códigos me tienes que contar al día y te lo dejo a tu criterio, pero ojo, nada más puedes hacer ese conteo una vez y tiene que ser cíclico, es decir, hasta que le des la vuelta a los demás, puedes regresar con este. Puedo establecer un método de conteo por zonas, decía, todos los quintos niveles de una serie de racks, o todo un pasillo, o toda la zona de picking. Se puede hacer, desde luego. Los criterios los vamos determinando cada uno de nosotros en conjunto con el personal responsable del piso del almacén. Y podemos utilizar otros métodos de acuerdo a cada compañía. Yo ahí lo que les recomendaría, si eres tú el responsable de inventarios o si eres tú el responsable del piso y de surtir los pedidos, es júntate con tu área de control, júntate con tu área operativa y acuerden cuál es la mejor manera, el mejor criterio. Sobre una premisa, el programa que haya determinado la compañía que se tiene que contar el 100% del inventario no es cuestionable. Se tiene que contar así porque es un requerimiento del negocio. ¿Ok? ¿Cómo se hace un ABC? Lo vamos a platicar básicamente. Insisto, el ejercicio va a ser la próxima sesión. ¿Cómo se hace un ABC? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se ubica para un layout? Y hacer un pequeño planecito de toma física de un inventario. ¿Ok? El ABC se conoce también como el 80-20 o los paretos, ¿no? No es más que el 80% de la importancia de tu volumen del inventario, de lo que ustedes quieran, está dado en el 20% de los SKUs o eventos que tienes. Entonces, lo primero es definir qué criterio vas a utilizar para categorizar los productos A, B y C. El costo, el volumen de piezas vendidas, las piezas que hay en existencia en promedio, la importancia para el proceso, ¿cuál va a ser? Y en función de eso tenemos que identificar. Los productos A son los que su venta significa hasta el 80%, o sea, los acomodo de orden de ascendente a descendente o de descendente a ascendente, como ustedes quieran, pero tengo identificados que cuando llegue al 80%, estos son los productos A, el 15% restante es el B y el 5% final es el C. Entonces,
con todo esto vamos a preparar una lista de todos los productos y de cada uno de los artículos que vamos a agrupar. Vamos a formar una base de datos con los criterios que mencionaba. Vamos a calcular el porcentaje de participación de cada artículo contra el total, es decir, si el inventario vale 1000 y tengo 100 productos, pero uno de ellos su venta es del 50% o su existencia es del 50%, pues será el producto número 1, el primer A, y significará el 50%, y de ahí me voy a ir hasta donde sume el 80 con los demás productos. Ojo, un producto A no necesariamente puede ser A por un solo criterio. Un producto A puede también ser un producto A por costo, un producto A por volumen, un producto A porque es vital para el proceso productivo. Es decir, yo puedo ampliar, puedo crear más allá de un ABC simple. Sí, puedo tener productos AAA, AA y A dentro de mi clasificación de los productos A. Y eso me va a permitir tener más detalle del comportamiento. ¿Es conveniente? Sí. Si no te complicas más de lo que te cuesta controlar, sí es conveniente. ¿Ok? Ahora hablemos también, esta es la metodología que seguimos, pero ¿qué pasa cuando ya tengo todo esto? ¿O qué pasa cuando me piden reportes? Al área de inventarios todos le piden reportes. Sin embargo, ¿qué es un reporte? Pues no es más que la expresión escrita y formal de nuestra actividad realizada en un periodo de tiempo, un momento determinado. Oye, me pidieron un reporte, pues sí te están pidiendo qué hiciste y qué estatus tiene el área tramo de control o la tarea que realizas. ¿Quiénes usan reportes? Todos los que están en un centro de operaciones. El surtidor y el director general del centro de distribución. ¿Sí? ¿De diferente tipo? Sí. ¿De diferente detalle? Sí, pero todos los usamos. ¿Y para qué sirven? Pues básicamente nos permite concentrar información de una gestión importante y compartirla con un grupo de personas que deben de tener esta información. Es decir, sirven si hay una finalidad para quien lo recibe. En algún momento, cuando yo tuve la oportunidad de estar a cargo de un centro como director de operaciones, no tienen ni idea de la cantidad de reportes que de repente le llegan a uno y cuántos no necesita. Y lo peor es que a veces uno tampoco dice, ya no me lo mandes, ¿no? Pero hay que tener una buena escalabilidad de los reportes. ¿Ok? Y en función de eso, la siguiente pregunta sería, ¿y cuándo implemento un reporte? Bueno, pues yo tengo aquí unos casos. El más importante es cuando nuestro cliente o jefe lo solicita, no hay discusión. Si él requiere la información, busquemos la manera de hacérsela llegar. A veces nos explicará el detalle, a veces no, pero créanme que si lo pide, es por algo. Bueno, cuando requerimos información relativa a la gestión de operación o tarea, yo soy el supervisor de recibo y necesito que el de inventarios me dé un reporte de todas las entradas. Pues necesito un reporte porque mi tarea así lo demanda. Cuando la información que recibimos es insuficiente para la toma de decisiones, es decir, estoy planeando el cierre del mes, pero no sé cómo va el movimiento contra el objetivo. Híjole, pues tengo información insuficiente, lo voy a pedir, ¿no? Cuando hacemos información específica sobre una situación particular, oye, de ese producto que venía la promoción del chicharito, ¿cuánto queda? Necesito que me vayan monitoreando diario esa existencia. Puede ser también un uso particular para una persona o grupo de personas en particular, para que tengan información para tomar sus decisiones. Cuando yo como responsable de un área o de un grupo de personas o de una persona, necesito hacer una validación objetiva de su desempeño y estabilizar una tarea o tener grados de mejora de esa tarea. Son básicamente las razones. A ustedes se les pueden ocurrir muchas más, desde luego, pero creo que con estas estamos un tanto cuanto cubiertos. Ahora, ¿qué características debe de tener un buen reporte? La primera, para mí, ser veraz. ¿Qué significa ser veraz? Cierto,
verdadero, que refleja objetivamente la operación. O sea, yo no quiero un reporte que se vea bonito para que diga, ay, mira qué buenazo es Juanito, ¿no? Siempre cumple. No, me interesa saber, ok, sí que cumplió y qué bueno que Juanito lo hizo, pero que sea eso lo que pasó. Que no sea, tú inclúyelo, todavía no se embarca, pero para el cierre ya va a estar embarcado, porque pasa cualquier cosa, el que se va con la finta de que ya está todo, lo comenta y cuando a alguien se le ocurre ver el piso dicen, ¿te acuerdas del pedido de Walmart, del pedido de Navidad que urgía entregar a las 10? Sí, jefe, se embarcó. Pues lo acabo de ver en el piso. No, es que el reporte está en el piso. No hay nada peor que eso. Entonces, procuremos ser veraces. Ser oportuno. Si a mí me va a llegar el reporte cuando yo fui el director a verlo, o si yo soy el supervisor de recibo y el reporte me va a llegar cuando ya mi jefe se dio la vuelta, pues como que ya pa' qué, ¿no? Ser conciso. O sea, no quiero un reporte de 80 páginas y que llegue en el mismo ejemplo el director y cuando él ya lo vio, pues yo esté buscando en la página 53. Un reporte debe de ser conciso, es decir, expresar únicamente lo indispensable para comunicar el estado de la operación. Ser claro, que se lea rapidito, ¿no? Hay unos que casi necesitas manual para váyase a la fila 25 o ya no sé si salen tanto así, pero a veces salían doble renglón los encabezados y luego los campos, y si no eras el experto, el ducho en eso, te pierdes bien bonito. Tampoco esos son tan buenos. Ser fácil de elaborar. Si debe de ser fácil de leer, debe ser fácil de elaborar. ¿Qué implica esto? Alguien dice, es que ¿cómo voy a estar en el piso si me la paso 3 horas haciendo un reporte? Pues tenemos un problema de elaboración de reporte. Porque el reporte es producto de mi trabajo y se debe de ir construyendo a lo largo del tiempo. Por ende, cuando yo termino mi turno, debería estar listo mi reporte. Algunos dirán que no se puede. Yo estoy seguro que se puede, que es mucho de orden, de planeación y de empeño personal. Y de utilizar herramientas técnicas de mejora de desempeño, que veremos una también la próxima sesión. Y por último, ser histórico. Es decir, si ya lo hice hoy, si ya tengo todo el reporte de entradas o el de salidas, pues vale la pena que también lo tenga mañana, pasado y pospasado y los demás días, y que al final de la semana entregue un acumulado de la semana, y que al final del mes entregue un acumulado del mes, y que para el siguiente mes vaya mes anterior con este mes, e incluso contra el mes del año pasado, para que le dé visibilidad más arribita a la gente que toma las decisiones. Es decir, sí debe de poderse acumular, debe de ser histórico y debe de ser rastreable. En algún lugar debo de poderlo consultar, ya sea en electrónico, en físico, pero debe de haber acceso a ellos. ¿Okay? Y bueno, hablando de que el reporte debe ser fácil, todo eso, ¿qué debe de contener un buen reporte? Esta parte parece un poquito hasta como cómica, pero a veces hacemos reportes y no nos aseguramos de que estos elementos estén. Y lo más curioso, frustrante en mi caso es que a mí me dijera mi jefe, oye, ¿y el reporte que te pedí? Ah, pues se lo dejé en el escritorio, jefe. ¿Cuál es? El de las hojas rosas con números rojos, porque no lleva nombre o código, ¿no? Si ya lo mando todos los días, pues hay que ponerlo. Entonces, estas son las recomendaciones que deben de ponerle a un reporte. Primero, que tenga un nombre codificado. ¿Sí? Puede ser reporte de embarques. Y a lo mejor el código es el RE01 porque es el más importante, fue el primero que se nos ocurrió. Pero que haya una nomenclatura lógica ligada a un nombre. Así como hay un código de producto y una descripción. Lo mismo para los reportes. Debe tener como tal un título que lo explique. Diga, reporte de embarques, centro de distribución, Monterrey, ¿no? O reporte de arribos de importación, almacén fiscal, Matamoros, lo que sea. ¿Qué periodo cubre? ¿De qué fecha a qué fecha? Porque a veces, oye, ¿y este es el del mes? ¿O es el de la semana? ¿O es el acumulado? ¿O cuál es?
Digo, seamos claros, arribita, simple y sencillamente de cuando a cuando, la fecha y hora en que yo lo elaboré, para que sepan, oye, está incluido lo del corte de ayer a las 12. No, pues ahí dice que fecha de emisión a las 11:58, entonces no está incluido. Registros formados por campos, es decir, no un dato encimado del otro. Campos legibles, de preferencia en columnas, ¿sí? Y columnas claramente identificadas, con un nombre corto, como decía al principio. Un resumen de los registros. Total de entradas, 800. Total de cajas, 540. No es cierto, 5400. ¿No? Daños, tanto. O sea, debe de haber un total que permita tener una visión también impactante y de inmediato sobre lo que mi reporte refleja. Espacio para observaciones, nombre y firma de quien lo elabora, desde luego, nombre y firma de quien lo revisa, regla número 45 de José Luis Chávez: si estás proporcionando una información, busca cómplices, no te ahogues solo. Eso te garantiza que dos van a estar preocupados porque esté bien hecho. Espacio para observaciones y notas. Siempre vale la pena un pequeño comentario, no le pongan la Biblia. No sé, embarque número 45 a un sujeto a liberación de calidad, ¿no? O embarque número 45, se ingresó pero no tenemos el pedimento. No sé, cosas por el estilo. En el caso de que contenga datos calculados, es importante detallar la forma de cálculo de los mismos. Eso lo puedes hacer al pie de página. Es decir, si uno dice diferencia neta, pues abajito traer la nota de la diferencia neta está calculada, total de existencias físicas y total de existencias estoicas dividido, y me da tanto multiplicado por el número que pensaste, es igual a X. Debemos de poner una formulita clara. El Excel ya nos permite eso muy bien y lo podemos tomar de ahí mismo. ¿Ok? Referenciar las fuentes de información, es decir, información tomada de la base de arribos proporcionada por SAP, o de la base de arribos proporcionada por el WMS tal, o de la base de arribos reportada por Juanito Pérez. Folio, ojo, folio, siempre folio, no fecha, folio, porque puede ser que generes más de uno en la misma fecha, por algún requerimiento especial. Entonces es conveniente tenerlo foliado y no pasa nada. Nos va a permitir controlarlo, ¿ok? En nuestro archivo. Vamos en tiempo, un poquito ya colgados. Quería ver el tema de las preguntas. Sin embargo, vamos a cubrir el tiempo, y si me tengo que extender, no pasa nada con las preguntas, todo el tiempo que requieran. De aquí, de todo esto que les comenté y de otras cosas más, desarrollamos una pequeña tablita que le llamamos los 10 principios, como los 10 mandamientos, nada más que aquí no te vas al infierno, nada más te corren cuando los cumples. 1. Toda salida y entrada del producto de almacén debe ser amparada por un documento. Así sea el dueño del negocio, si va a sacar una caja, pues a lo mejor no la firma él, pero sí el patrón inmediato que tengo yo: jefe, fírmale que don Andrés, dueño de este H changarro, se llevó la cajita, aunque sea en el formato oficial de preferencia, o en una hojita, en algo, pero créanme, más vale que lo tengan. Tarde o temprano les puede salvar la vida. Siempre debe realizarse el conteo físico, de preferencia ciego, y compararlo contra lo declarado. Es decir, no entra ni sale nada sin que se cuente, a menos que ustedes tengan un esquema de confianza en que si el proveedor dice que trajo 100, ustedes garantizan que son 100, pues ya no cuentan. Pero eso es una etapa de madurez difícil de alcanzar, aunque se puede lograr. Siempre deben usarse documentos foliados y originales, ya lo comentaba. En el caso en que Juanito me firmó mi jefe para que don Andrés se llevara la caja, oye, ese no está foliado. Pues no, pero puedes tomar el folio o generar el folio con el movimiento y ponerle la nota que decía las observaciones, se anexa documento original provisional que detalla la salida. Punto. No pasa nada. Todas las transacciones en sistema deben ser documentadas. Si hay un documento, hay un registro. Igual que el otro. Si hay una salida, hay un documento. Contar con el catálogo de firmas autorizadas. ¿Quién lo puede sacar? Créanme que se han dado fraudes impresionantes porque
¿Trae firma? Sí. ¿Quién firma? No sé, pero viene firmado. No, pues debe haber un catálogo de quién puede firmar y qué puede autorizar. El archivo diario, semanal, mensual y anual debe estar ordenado, identificado y ubicado. Oye, el documento del 8 de agosto donde venía tal cosa. Si lo tengo así, voy, lo saco y aquí está cómo llegó. Y si no puedes sacar producto, tampoco te puedes llevar un documento original, así seas mi jefe, sin firmarme que lo tienes, o en su defecto la mejor forma te doy una copia. Necesito el original, perfecto. Saco una copia, fírmame por favor de que tú tienes en custodia el original. Sentido común, no estamos planteando otra cosa. Contar con un layout definido e identificado de dónde está tu producto y comunicar a seguridad patrimonial los posibles riesgos de fuga de producto. ¿Por qué es importante? Porque manejamos dinero expresado en producto. Haz de seguridad patrimonial tu aliado, que te ayuden, no les delegues las chambas del almacén, no son contadores, no conocen el producto, no van a saber controlar mejor el producto que tú y van a reportar lo que tú les dices. Enfócalos a que cuiden que no salga el producto por donde no debe salir, que no esté el personal que no debe estar y a que, oye, cuando estemos embarcando los relojes de Hello Kitty que son de edición exclusiva, por favor si quiero al guardia ahí, no para que cuente, nada más para que se esté fijando que está el responsable todo el tiempo ahí y que no hay una invasión o una apertura de cajas no autorizada o lo que se pueda dar. Y por último, implementa tus prácticas de validación. Llámale balance compare, conteos cíclicos, auditorías que debes efectuar constantemente. También vamos a comentar un poco más de ese concepto en la próxima sesión. Y estos son básicamente 10 principios que consideramos que hay que hacer. Y todos estos resumen la ley de Einstein de los inventarios. Einstein no lo escribió, pero yo creo que si hubiera vivido para vivir estos avatares, el señor Einstein, a quien admiro muchísimo, él dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, igual que la energía. Yo creo que esto resumiría su concepto y así se define muchas veces el control del inventario cuando no lo tenemos, ¿no? El inventario no se crea ni se destruye, todo está en el almacén, solamente no sabemos dónde está. ¿Ok? Y estamos llegando a un punto también aquí de manejar los indeseables. Cuando no cubrimos estos puntos, ¿qué pasa? Tenemos indeseables de este tipo: las devoluciones, el sobreinventario, urgencias, retrabajo, rechazos obsoletos. Es decir, eso existe con o sin control, no todos. ¿Qué tienen en común estos indeseables? Vamos a ver qué tienen en común. Pues lo que tienen en común es que todos los ignoran, no tienen papá, nadie los quiere. Nadie generó las devoluciones, nadie generó el sobreinventario, nadie generó los obsoletos, nadie generó la urgencia. Crecen como bola de nieve. Una vez que permites que empiecen a pasar, se hacen exponenciales las excepciones. Entonces ya tengo devoluciones porque estoy sobrevendiendo. Ya tengo obsoletos porque dijeron, ay, guárdamelo tantito. Ya tengo, bueno, una serie de urgencias porque ahora todo urge, ¿no? Y si lo pudiste hacer una vez, pues lo vas a hacer siempre. Cuestan mucho dinero. ¿Por qué cuestan mucho dinero? Porque no producen un centavo. Y sí lo restan. Oye, pues si son 3 millones y vendo 1000, ¿sí? Pero son 3 millones que serían de utilidad. Y te cuento, es tu utilidad, no es de 1000. A lo mejor es de 100, ya es un 3%. Y de esos 100, a lo mejor estos 3 no tienen por qué generarte ese costo, ¿no? Y vale 1 y te cuesta 3. Nadie sabe cuánto. Cuando alguien pregunta, ¿y cuánto es? Híjole, salen 1000 versiones y nadie tiene la fidedigna. Nadie decide, oye, ¿cuándo vamos a destruir los obsoletos? Déjame checar. Lo vemos con el de ventas. Y a todo el mundo le tiembla la mano porque precisamente es deshacerse, sí, de un problema, pero de un problema que le va a costar a la compañía y nadie quiere cargar con ese muertito. Y son como los propósitos de Año Nuevo. Siempre decimos que lo vamos a solucionar, empezamos muy bien, pero a los 2 días ya ni siquiera nos acordamos que era un propósito. ¿Cómo podemos evitar o reducir más bien estos inevitables, estos indeseables? Diciendo no.
¿Cuándo debo de decir no? Debo decir no, primera regla, cuando se pone en riesgo la seguridad. ¿De quién? De los que trabajamos en ese almacén. Oye, pues ¿cómo va a ser un riesgo? Sí, pues alguien dijo, oye, súbelo al quinto nivel. Al fin que allá ni te estorba, ahí lo guardas. Ah, pues sí, ahí voy al quinto nivel. Oye, necesitamos una cajita del quinto nivel. Pues es que hay que bajarla toda y está toda deshecha. No, 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 que se suban con una canastilla y lo hagan. Ahí va un tipo, se sube con la canastilla, no se pone línea de vida, que también eso está mal. Y cuando lo está verificando, ¿qué creen? Se resbala y se cae de una altura de 4 metros de altura, si bien le va. Eso no es ficción, eso ha pasado en más de un almacén. Entonces, no puedes decir que sí cuando te piden violar un proceso o hacer algo que tarde o temprano se convierta en un riesgo de seguridad. Y espero no atentar en contra de las empresas, que son las que usualmente pagan. La empresa no te puede obligar a hacer nada, nada que atente contra tu propia seguridad. Que eso no sea pretexto para no hacerlo. ¿Cómo no? Me subo, me das mi arnés, mi línea de vida, ¿quién no va a operar? Ah, ok, perfecto, lo checo. ¿Sí? Pero si no, no. Cuando estás engañando a la empresa al cliente, puedes decir no cuando te dicen, oye, tú diles que sí alcanza para el pedido. No, es que no alcanza, hay 300. Sí, pero van a llegar 500. No, maestro, discúlpame, hay 300 y punto. No voy a mentir. Cuando el beneficio de corto plazo se transforma en daños de mayor tamaño. Mentí, el producto no llegó y ahora me penalizan porque comprometí la entrega. Cuando hay un responsable claro de decisión, no hay un responsable claro de decisión. Es decir, me dijeron, tú miéntele, tú diles que sí. ¿Y quién va a tomar la decisión y quién va a tomar la responsabilidad? ¿Yo? No, que la tome quien te lo está pidiendo. Si está tan seguro, que tome la decisión. Cuando se puede perder el control, es decir, tú recibes aunque no haya sistema, ahí vas dejando todo. No, espérate. Hay que tomar medidas preventivas para controlar ese trabajo. Cuando aún no se ha evaluado una opción acorde a las reglas. Es decir, a veces nos piden la excepción y ni siquiera hemos visto si hay un camino que cumple con todo el requerimiento de control para hacerlo. También te recomiendo que no lo hagas. ¿Ok? Si hacemos todo eso, nos vamos a meter en un círculo de actitudes y acciones positivas. Y lo que va a pasar es que nuestras devoluciones sobre inventarios, retrabajos, urgencias, rechazos y obsoletos no se van a eliminar porque son casi vienen intrínsecos con la naturaleza de la operación, pero se van a reducir y bastante. ¿Y qué crees? Cuando tú lo hagas, a lo mejor al principio te van a cuestionar o te van a tachar de que no colaboras. Si eres claro y propositivo, te garantizo que vas a crecer en tu posición. Y estimados asistentes, bueno, con esto damos por concluido la presentación de hoy. Estoy un poquito ahí en el límite del tiempo con las preguntas, sin embargo vamos a estar aquí atendiendo todas las preguntas que haya. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos visiten en la página de cadena de suministro. Ahí están los datos de contacto. Y los espero y nos vemos el próximo jueves. Bueno, me ven a las 6 de la tarde para la sesión en que tocaremos algo de lo que son herramientas de tecnología de información actuales. Vamos a tocar una herramienta de solución de problemas muy sencillita que se llama los 5 porqués, y vamos a hacer un ejercicio de un layout, una muestra de un ejemplo y una muestra de cómo podemos llegar a implementar un ABC y un layout ligados al proceso productivo que nosotros llevemos, y algunas recomendaciones en cuanto a prácticas básicas de lineamientos de identificación de producto, identificación de layout. Ok, pues les agradezco muchísimo el tiempo. No sé cómo andemos en el chat de preguntas. Al parecer no tenemos preguntas. No sé si fui muy claro. Vamos a dar unos minutos para que si hay alguna pregunta la pueden hacer en el chat, como comentó David en un principio, y yo las voy a ir respondiendo aquí mismo en vivo
Este programa es transmitido en vivo, playback no, la repetición será después, ya grabado, que se les va a hacer llegar a todos aquellos que nos hicieron favor de distinguirnos con su contribución a cambio de esta sesión, y que incluye obviamente la próxima del próximo jueves. Ok, no estoy viendo preguntas. O fui muy claro, o ya se durmieron y no me están viendo. Algo está a lo mejor pasando por ahí. No tenemos prácticamente preguntas de nadie. De cualquier manera, si alguien de ustedes tiene una pregunta que quiera hacer, no sé si de veras no haya preguntas o a lo mejor sea un problemita técnico, pero si tienen alguna pregunta pueden mandarla con todo gusto a la página, al correo que les llegó la invitación, y de cualquier manera, ya sea que se la respondamos en particular si es una duda muy puntual, o bien si gustan lo retomamos como inicio de la próxima sesión según las respuestas que haya, no hay mayor problema. ¿Ok?